Bienvenidos otra vez a este su canal Ay Manitas. En el video de hoy les mostraré cómo pueden reproducir menta por esquejes de una manera sencilla y muy rápida. Estos esquejes nos los proporcionó nuestro amigo Israel, le agradecemos mucho por su aportación. Seleccionamos esquejes que no estén muy tiernos, que hayan brotado recientemente de la planta, sino algunos esquejes que ya estuvieran un poco leñosos o de un color más oscuro. Lo primero que hay que hacer es retirar todas las hojas que tenemos en nuestro esqueje. El esqueje debe medir aproximadamente unos 15 a 20 centímetros. Retiramos todas las hojas excepto las de la parte superior del esqueje. Aquí podemos ver cómo hicimos el procedimiento con uno. Vamos a tomar otro, unos 15 centímetros o un poquito más, y retiramos todas estas hojas. Esta menta tenía muchas hojas, estaba muy bien cuidada, pero vamos a retirarlas y después podemos utilizarlas para hacer agua, alguna infusión o té, o para colocarla en algún alimento. Como podemos ver, solo dejamos las últimas hojitas de hasta arriba, unas 4 hojas o tal vez menos. Volvemos a hacer lo mismo con cada uno de los esquejes que tenemos. Tiramos todas sus hojas y dejamos solo unas 4 en la parte superior. Este está un poco más largo y aquí todo esto lo podemos utilizar. Vamos a reservarlo para después. En un frasco o vaso o algún recipiente transparente vamos a colocar nuestros esquejes y les vamos a agregar suficiente agua para que cubran una buena parte del esqueje. La parte que esté cubierta con agua es en la parte donde brotarán las raíces. Aquí lo pusimos frente a una ventana para que le dé un poco de luz y calor, y así quedaron nuestros esquejes. A los pocos días empezamos a ver que empezaban a brotar las raíces. Esta imagen de esto que estamos viendo en pantalla es al cuarto día de haber colocado nuestros esquejes en agua. Miren, ahí podemos ver una pequeña raíz de unos 2 milímetros de largo. Al quinto día volvimos a revisar nuestros esquejes y ya teníamos más brotes de raíces en casi todos los esquejes. Por ejemplo, este mide unos 3 o 4 milímetros. Y en este otro está más clara la raíz. Eso blanquito que vemos ahí es la raíz. Aquí estamos viendo otra raíz más larga, y en cada una de las divisiones de donde arrancamos las hojitas es donde probablemente nacerán raíces. Aquí tenemos al sexto día una raíz todavía más larga. Pasaron de estar de 2 milímetros a 1 centímetro o más al sexto día. Aquí podemos ver, en todos los esquejes ya teníamos una o más raíces. Solo al sexto día. Es importante que no muevan el recipiente donde lo colocaron y ahí lo mantengan para que sean las mismas condiciones siempre. Aquí podemos observar al séptimo día cómo las raíces ya habían crecido mucho más. Incluso se pueden observar adentro del agua. Y ya no son solo una, sino varias raíces en un mismo esqueje. Vean el largo de estas raíces. Ya están bastante largas. Sin embargo, todavía las dejaremos unos días más para poderlas sembrar. Miren estas raíces de más de 2 centímetros de largo. Y como les decía, incluso se pueden observar a través del vaso, en el agua. Muy largas, varias raíces. Y esto es al octavo día. Podemos observar que incluso en las mismas raíces han salido más raíces. Tenemos un sistema radicular ya más largo y más complejo, pero todavía vamos a dejarla un día más.
Al día siguiente, al 9º o 10º día ya teníamos estas raíces así de largas y entramadas, suficiente como para poderlas sembrar. Y utilizamos una maceta y tierra que teníamos ahí, ya que a la hora de grabar no tenía más tierra para poder sembrar un esqueje en cada maceta. Esto es solo para mostrarles cómo pueden hacerlo. Aquí vemos las raíces muy largas, múltiples, como les mencioné hace un momento. Las raíces salen en cada uno de los sitios donde retiramos las hojas y en la parte inferior del esqueje. Miren esta, está muy larga y son muchas raíces. Este es el momento adecuado para poder sembrar estos esquejes. En nuestro caso no fue necesario cambiar el agua. El agua nunca se tornó turbia ya que estuvieron solo 10 días en esta misma agua. Pero si ustedes tardan un poco más y ven el agua turbia, pueden cambiársela. Entonces hacemos un hoyo en la maceta, colocamos nuestro esqueje, cuidando de que las raíces queden bien cubiertas por la tierra. Y vamos a hacer este mismo procedimiento con cada uno de nuestros esquejes. Hacemos un orificio en la tierra, colocamos el esqueje, cuidando de que las raíces queden bien colocadas y cubiertas por tierra. La tierra que utilizamos en esta ocasión fue una tierra para macetas, ya que esta no necesita más nutrientes. La menta crece muy fácilmente, sin muchos requerimientos, sin mucha necesidad de nutrientes. Una vez que los colocamos así, agregaremos más tierra para cubrir correctamente los esquejes. Colocamos más tierra. En el caso específico de la menta y algunas otras plantas, no importa que ustedes cubran de más los tallos con la tierra, ya que la humedad no hará que los tallos se pudran, ya que esta planta es muy resistente. Incluso hasta donde ustedes cubran con tierra, es muy probable que salgan más raíces. Y por último, damos un buen riego y listo, ya tenemos nuestra menta lista. Si este video te ha gustado, por favor no olvides dejarnos tu like. Y también, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificación. Hasta la próxima.